las 4:15 p.m. del día 25 de mayo del 2026, damos inicio a esta 17ª sección ordinaria del segundo periodo constitucional para la vigencia 2026. A continuación, la señora secretaria nos leerá el orden del día. Buenas tardes. Buenas tardes. Sesión ordinaria en la Plaza de Cámaras, mayo 25 de 2016. Honorables funcionarios, para hacer la proposición de que el honorable funcional Alexander García pueda sesionar virtualmente. ¿Hay alguna consideración? Se somete a votación. La proposición de que el honorable funcional Alexander García pueda funcionar virtualmente es aprobada por los honorables funcionarios. Sesión ordinaria en la Plaza de Cámaras, mayo 25 de 2026, orden del día. Primero, llamar lista y verificación del quórum. Segundo, himno nacional en el municipio de Nogales. Tercero, intervención de Robert Castro Vivo, artista consultoría EOT. Cuarto, aprobación de la numeración 26 del 2026. Quinto, lectura de correspondencia. Sexta, proposición de ciudadanos. Honorables funcionarios, se pone a consideración del orden del día anteriormente leído. Se somete a votación. El orden del día anteriormente leído se aprobado por 9 honorables concejales. Primero, llamar lista y verificación del quórum. Javier Reales Mauricio. Presente. Carrillo Ortiz Cristian. Presente. Gallego Pérez Alberto. Presente. García Rango Alexander. Quintero Duque José Alexis. Presente. Ramírez Quintero de la Conway. Presente. Saldaña Rodríguez Irene. Presente. Velázquez Villegas Jason David. Presente. Villamil Pinilla de la Densa. Presente, secretario. Señor presidente, se cuenta con la asistencia de los honorables funcionarios. Por lo tanto, hay quórum decisorio y deliberatorio para continuar con la sesión. Segundo, himno nacional e himno municipio de Nogales. Oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien terminaría, el bien terminaría. Oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien terminaría. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de esa invencible luz, la humanidad entera, entre cadenas libre, comprende las palabras de que murió en la cruz. Norcasia, con orgullo te ofrendamos este himno que engalana tu memoria, que escrito que de lo que te cantamos y estampado en el libro de tu historia. Asentada en la loma frente al valle, que Magdalena con sus aguas baña, permite que mi canto te proclame como una flor prendida en la montaña. El río Moro
padrinos, ellos te arrullan con su suave acento y te bañan los piensos cristalinos y limpios arroyos son lentos. No, gracia, con orgullo te ofrendamos este himno que engalana tu memoria, que escrito que lo que te cantamos y estampado en el libro de tu historia. Tercero, intervención doctora Norbe Castrovi contra esta consultoría de aquí. Muy buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Siete. Muy buenas tardes nuevamente, honorables concejales. Darle la bienvenida al ingeniero Jorge Andrés Mía, que se encuentra en la canal 5, y le damos la palabra al doctor Norbe Castro Gil, contratista y consultoría del EOT. Tiempo al doctor Norbe Castro, tiene uso la palabra. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Norbe Castro Gil. Agradezco de antemano la invitación de ustedes a el recinto del Consejo Municipal de Norcasia con el fin de dar alguna información relacionada con el contrato cuyo objeto es la revisión de ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio. La verdad es que este encuentro lo he querido tener hace rato por la importancia, por la trascendencia para el municipio y también por la función de ustedes dentro de la construcción de este instrumento de planificación. Ustedes son una pieza fundamental dentro de la adopción del plan y ustedes como representantes de las comunidades representan el legítimo, todo el derecho y el deber de informarse sobre este asunto. Bueno, mi nombre lo decía, Norbe Castro Gil, soy el representante legal de una empresa manizaleña, caldense, constituida hace más de 30 años, se llama Medio Ambiente Ingeniería SAS. Ustedes pueden darse cuenta inmediatamente que hacemos temas medioambientales, pero también la planificación es otro de nuestros fuertes. Medio Ambiente Ingeniería SAS ha desarrollado proyectos de esta naturaleza en varios municipios de Caldas y del país. Leticia, en el Amazonas, nos enfrentamos nada más y nada menos que al río Amazonas. Puerto Nariño, Amazonas, hicimos lo mismo en estudios de riesgos y por el tema de inundaciones nos enfrentamos al río más grande y más caudaloso del mundo. En Caldas, bueno, en Casanare, revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial de Villanueva bajo la modalidad de interventoría. Medida Caldas, lo mismo bajo la modalidad de interventoría. Elaboramos el esquema de ordenamiento territorial de Pácora, el esquema de ordenamiento territorial de Salamina. Estos dos son los referentes en Caldas. Estamos haciendo en este momento también Marquetalia y por supuesto el municipio de Norcasia. Bueno, realmente ustedes piden la información muy sucinta sobre cómo va el contrato de revisión a usted el esquema, pero yo les quiero contar un poquito más de cosas. Digamos que
El esquema de Norcasia estaba totalmente desactualizado, tenía vigencia hasta el año 2009, o sea que son 17 años de vetustez, de avejentamiento, de total desactualidad. Entonces, eso significa que la planificación en el municipio es prácticamente inexistente, es nula. ¿Por qué? Porque no hay una visión de territorio, no hay un norte de planificación, porque los recursos que llegan se gastan en X, Y, Z soluciones temporales a uno u otro problema, pero sin un norte certero y específico de planificación. Por supuesto que los gobernantes en estas épocas de desactualización del plan han hecho lo que han podido, pero es que el norte, la columna vertebral, la estrella del norte del municipio de Victoria y de cualquier municipio del país es un plan de ordenamiento territorial, en este caso un esquema. Bueno, pues nosotros nos ganamos bajo la modalidad de concurso de méritos la elaboración y arrancamos en octubre del año pasado. ¿Cómo estamos en cuanto a tiempos de ejecución? Llevamos algo así como 7 meses, pero en el tiempo que nos resta vamos a entregar productos sobrados del tiempo, porque vamos a tener tiempo de sobra para concertación con Corpo Caldas. De pronto salimos ahí un poquitico atrás, pero lo que nos queda restando, que es la presentación al Consejo Territorial de Planación y la presentación a ustedes como Consejo Municipal, nos quedaría faltando un poquito de tiempo para ello. Muy seguramente este EOT, por la calidad de lo que estamos haciendo, por el compromiso que le estamos poniendo, muy seguramente va a ser aprobado por Corpo Caldas y va a ser adoptado por ustedes. Por lo tanto, muy seguramente, yo pensaría que este año podríamos estar hablando ya de unos avances muy importantes dentro del recinto del Consejo. Sí. Muy bien, el contrato está hecho a 12 meses, el valor del contrato es de 1.466.292 pesos, con 292.011 pesos. Porcentaje de avance y estado. Yo quisiera hacerles una pequeña presentación, si me lo permiten, para que ustedes tengan idea de algunas cositas muy importantes. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean ¿están viendo? Sí, señor. ¿Sí me están viendo todos? Sí, señor. Muy bien, entonces yo asumo que sí me están viendo, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a socializar avances del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Norcasia Caldas. Este es el grupo que está permanentemente dedicado a las labores. Hay algunas personas que hicieron algunas colaboraciones temporales, pero el director del proyecto Norberto Castro Gil, yo soy ingeniero civil, tuve la gran fortuna de poder prepararme mucho en estos temas. Jason Hernández, que es el arquitecto urbanista, Santiago Cano de Ollas, el coordinador técnico de riesgos. Detrás de él hay un equipo de 6 personas, expertos en SIC, Valentina Sánchez y Daniel Gómez. Son personas muy preparadas en el asunto. En el profesional social tenemos a María Angélica Quintero, detrás de ella hay un equipo de 4 personas. Profesional ambiental María Alejandra Salazar Salas. De hecho, yo soy especialista ambiental y yo también colaboro muchísimo en este asunto. Bueno, vamos a mirar ahora la justificación de la revisión. Como les decía, la revisión de ajuste se justifica porque es un EOT muy antiguo, es del año 2000, por lo tanto cumplió vigencias en el año 2009, esos 17 años de vejez.
está vencido hace 17 años. Bueno, ¿por qué hay que actualizarlo fundamentalmente? Porque la cartografía está muy antigua. La Secretaría de Planeación y la Secretaría de Infraestructura están haciendo planeación con unos mapitas muy paupérrimos en PDF y en el mejor de los casos en AutoCAD. Aquí vamos a tener decenas de mapas de 1000 cosas para poder hacer una planificación excelente. Necesitamos, además de eso, actualizar los mapas, identificar las áreas críticas de riesgo, especialmente por movimientos en masa y avenidas torrenciales, que son las que más le aplican a Norcasia, también por inundaciones. El reconocimiento del embalse Amaní como eje estructurante del desarrollo turístico y ambiental. El embalse, la presencia de este macroproyecto en Norcasia cambia todas las circunstancias del municipio y además de eso tiene incidencia en el clima. Bueno, básicamente estos son los motivos importantes y porque hay una cantidad de normas que han salido en el año 2007, en el año 2014, en el año 2015, en el año 2010, en el año 2020, en el año 2023, o sea, una cantidad de normas que no estaban en el EOT antiguo y deben ser tenidas en cuenta en este EOT. Asuntos tan graves como el cambio climático, asuntos tan graves como el riesgo, en el cual Norcasia tiene una preponderancia importante. Vamos con la siguiente. También es importante tener en cuenta que es necesario tener en cuenta unos centros poblados rurales que son de trascendencia para el municipio. Antes teníamos estipulado la quiebra Montebello y Moscovita bajo el trabajo de este IoT. La quiebra y Montebello tuvieron algunas particularidades que obligaron a desafectarlos de la convocación de centros poblados. En el enfoque de cambio climático, fortalecer las capacidades institucionales y además de eso consolidar la participación ciudadana como algo muy importante dentro del municipio. Muy bien, la visión territorial 2026-2039. El EOT que estamos construyendo y que ustedes se dieron cuenta que tuvo un gran proceso de difusión, de participación ciudadana, de construcción colectiva en el territorio, de diagnóstico, tiene una visión territorial al año 2039. ¿Por qué 2039? Porque lo vamos a lograr terminar en la vigencia del doctor Diego y además de eso ocuparía el espacio que le falta a él por terminar y 3 periodos constitucionales completos de alcalde. Entonces, por eso iría hasta 2039. En la visión del municipio, estamos pretendiendo tener un municipio articulado a la región, donde Norcasia se reconozcan como puerta de entrada al oriente de Caldense y a la cuenca de Magdalena, participando de corredores de comercio, turismo y logística. La logística es muy importante para Norcasia, además del turismo. La logística es todo aquello que tiene que ver con el transporte, con el arribo, con la llevada de mercancías, de mercaderías, pero también de personas. Entonces, es muy importante este tema logístico y sobre todo la articulación con la Dorada, que es la puerta de entrada del río Magdalena y con él al centro y al norte del país. Entonces, es muy importante y también a los mercados internacionales. Una economía diversificada que mantenga la base agropecuaria, pero fortalezca el turismo ecológico, la producción sostenible y la prestación de servicios ambientales. Dentro del turismo le estamos apostando al turismo de naturaleza y al turismo. La administración y las comunidades quieren que los beneficios del turismo lleguen a las comunidades. Un territorio planificado con criterios de seguridad y resiliencia. Esa palabra resiliencia significa adaptación al cambio climático, al riesgo, a las condiciones del territorio, donde los riesgos naturales estén gestionados desde el uso del suelo y las obras de mitigación
evitando la localización de viviendas en áreas de amenaza. Una comunidad cohesionada y participativa, que reconozca el valor de sus tradiciones culturales, religiosas y festivas, al mismo tiempo que se integra a procesos de innovación y transformación productiva. Básicos universales, donde tanto el casco urbano como los centros poblados rurales cuenten con cobertura de agua, de gas, y de servicios públicos. También les quiero contar que ahora sí, enfocándome la presentación de lo que ustedes solicitan, los productos que hay que entregar con el esquema de ordenamiento territorial de Norcasa son 18. Balance de la información existente. Es una revisión documentada sobre todo lo que existe de información Norcasa. Bien complejo sobre Norcasa, no es que haya sobre turismo, los sitios turísticos, sobre hoteles, sobre restaurantes, sobre pastos, espectáculos, pero realmente hay mucha información sobre el municipio. Verificación, entonces acá nos toca que levantar mucha información en campo. Verificación y actualización del documento de seguimiento y evaluación del EOT. En este documento lo que se hace fundamentalmente es revisar qué se hizo de todo lo anterior, qué pasó con el EOT anterior, qué obras, qué ejecuciones importantes hubo. Realmente es muy complejo porque les voy a decir, terminó su ejecución en el año 2009. Eso significa que son 17 años y más o menos unos 3 alcaldes, de pronto los 4. Cuando un alcalde se va, sale, normalmente se lleva toda la información, no el alcalde, los funcionarios se llevan la información. Entonces es bien complejo obtener esa información, inclusive se descuelga de la web. Es muy complicado. Memoria justificativa. Documento donde se indica con precisión la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. Reitero, memoria justificativa. Acá es donde se indica por qué es necesario, por qué es conveniente y con qué propósito se hacen las modificaciones. Documento técnico de soporte diagnóstico integral del territorio. El diagnóstico integral del territorio es conocer y entender cuáles son las problemáticas que hay en el territorio. Por ejemplo, contaminación, por ejemplo, ruido, por ejemplo, la llegada al territorio de más de 2.000, 2.500, 3.000 turistas cada fin de semana. Ese es un problema importante del territorio. Aunque el turismo es la industria sin chimeneas, el turismo trae muchos problemas a los territorios por la contaminación que generan, las basuras, los desechos, por el ruido, en fin, por la contaminación del agua, en fin. Bueno, formulación, documento formulación, realmente se llama TTS formulación. La formulación es como la fórmula que entrega el médico para que el paciente se alivie. Entonces, en el diagnóstico entendemos los problemas del paciente, se llama territorio, y en la formulación nosotros establecemos una serie de programas y proyectos que constituyen como la solución a los problemas del territorio. Pero también, además de eso, establecemos cuáles son las potencialidades de ese territorio que podrían hacer que ese territorio se desarrollara en el sentido de que sus comunidades vivieran mucho mejor, que elevaran su calidad de vida. Luego sigue, dentro de este documento, salen componente general, componente urbano, componente rural, pero también otro que llama instrumentos de gestión y financiación y el proyecto de acuerdo. Los instrumentos de gestión y financiación son aquellos que nos van a permitir desarrollar el esquema de ordenamiento. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? El proyecto de acuerdo es la norma urbana que sale de ese instrumento de planificación y es prácticamente lo que vamos a implementar en el territorio como acuerdo. Y el programa de ejecución
es el desarrollo de estrategias, acciones y actividades escritas a manera de programas y proyectos que nos permiten resolver los problemas del territorio y promover el desarrollo. Bueno, cartografía de diagnóstico y de formulación. Son una cantidad de mapas muy importantes que nos permiten plasmar en ellos todo lo que sobresale en el territorio. El documento resumen es un documento donde se exponen las estrategias de manera concertada con el objeto de canalizar esfuerzos y metas. Realmente es un resumen del DTS formulación. El documento Estudios básicos para la incorporación de la gestión del riesgo por inundación, remoción en masa de avenidas potenciales. Este documento es el estudio básico de gestión de riesgo de desastres y este documento es muy importante para entender qué riesgos hay en el municipio. Documento de acciones de participación es una bitácora o es un compendio de toda la información que nosotros recabamos durante la elaboración del instrumento de planificación en el contacto con las comunidades. Sería una combinación de fotografías, de mesas, de talleres, de cronogramas, de visitas, de foros, de todo eso que se hace en un proceso cuando estamos intentando que la comunidad participe adecuadamente en ese proceso. Y por último, nosotros tenemos que acompañar con ustedes la concertación del proyecto de acuerdo. Básicamente, esos son los documentos que nosotros tenemos que elaborar. Quiero presentarles unos dibujitos muy sencillos, muy simples, que nos ilustran el proceso. Por ejemplo, el diagnóstico. Voy a mostrarlo un poquito más. El diagnóstico ambiental del municipio. El diagnóstico ambiental del municipio es buscar en el municipio la biodiversidad, los conflictos de uso, el clima, el recurso hídrico, en el agua qué presión hídrica hay, en la biodiversidad, la deforestación qué consecuencias tiene, la estructura ecológica. Acuérdense que la estructura ecológica son todas aquellas áreas, son todos aquellos elementos del medio ambiente que tienen que ser protegidos. Por ejemplo, las fajas de protección de los ríos, si hay lagos, si hay acuíferos. Por ejemplo, en Orcasia, hacia la parte nororiental, en proximidades con La Dorada, hay un acuífero muy importante que debe ser protegido. Muy bien, llegamos otro poquito para mostrarles otro elemento importante. Un momento, por favor. La dimensión físico-espacial del territorio. En la dimensión físico-espacial del territorio se encuentra la cabecera, pero también tenemos en cuenta el campo. Tenemos en cuenta los centros poblados. En este momento les decía que el centro poblado único de Norcasia, de acuerdo con el nuevo DOT, es Moscovita. La quiebra va a ser un asentamiento rural. Una parte de la quiebra muy importante va a ser anexada al perímetro urbano y en Montebello se deben desincentivar los procesos de construcción y de urbanización por temas de riesgo. Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que no hay necesidad de repetirlo muchas veces, pero digamos que acá hay un elemento muy importante que es un protagonista en el territorio, que es el embalse Amaní. Esta es una representación de toda la dimensión físico-espacial del territorio. Voy a mostrarles otra, donde vemos la dimensión económico-productiva del territorio de Norcasia. En el centro están las actividades económicas, donde está la ganadería, el café como remembranza. El café fue en un momento muy importante para la historia de los norcaseños, pero ya no sé, ya por el clima que ha cambiado mucho,
y porque han aparecido otras actividades, esta actividad ha desaparecido. La tengo ahí como anotación para que recordemos eso. Ahora es el turismo, ahora tenemos la agroindustria, están algunos aspectos de la agroindustria están floreciendo, y realmente también la logística, a medida que vamos desarrollando esas capacidades. El turismo ecológico, rural y de aventura, la agricultura, plátano, maíz, cacao, yuca y frutales, la ganadería bovina de tipo extensivo, el turismo ecológico y rural, en el embalse, en la cascada, el río Manso y el mismo río Lamier. Electrigeneración de energía. Bueno, hay una cantidad de potencial en la diversidad agrícola del territorio, la capacidad de aprovechamiento del embalse Maní, los paisajes naturales y los sitios turísticos. Estrategias para el desarrollo económico, fortalecer la asociatividad y el apoyo técnico y financiero para los productores, promover el turismo comunitario y ecológico, aprovechar el embalse Maní como impulsor del desarrollo local. Y retos económicos, fortalecer la comercialización y transformación de los productos locales, mejorar el acceso vial para el transporte y la comercialización. Es un tema que ya se está dando a través de la vía Norcasia Dorada por las vías del hermanamiento. Consolidar cadenas de valor que generen empleo e ingresos sostenibles. Otra imagen es la última, la dimensión sociocultural del desarrollo. Acá tenemos a Norcasia. Hay unas poblaciones y las comunidades que son la base del territorio. Hay una ruralidad viva, con veredas y asentamientos rurales que sostienen la vida comunitaria, la producción y la conexión con la naturaleza. Hay participación y gobernanza. En el caso específico del EOT hubo mucha participación, tuvimos en cuenta a todas las veredas integradas en núcleos cercanos. Hay tejido social, hay organizaciones, juntas de acción comunal y grupos comunitarios que impulsan proyectos colectivos. Hay mucha solidaridad en Norcasia, es muy importante esa solidaridad porque las comunidades así se sienten poderosas, se sienten representadas y se sienten capaces de hacer muchísimas cosas. Y hay una identidad cultural con tradiciones, festividades, música, gastronomía y saberes que le dan sentido de pertenencia. Bueno, básicamente esa es mi presentación, las preguntas que ustedes me habían hecho en la comunicación escrita, ya las contesté, por lo tanto estoy en condiciones de recibir más preguntas. Yo sé que es un tiempo muy corto para hacer muchas cosas, pero de todas maneras estoy dispuesto para que ustedes me formulen preguntas si es necesario, si está en el orden del día. Tengan presentes, señores concejales y concejalas, que estamos haciendo un gran trabajo. Así como les manifesté nuestra experiencia, también hay un compromiso irrevocable con el municipio. Este municipio tan bello hay que organizarlo, hay que hacer que el espacio público sea del público, hay que hacer que la gente trabaje para que el municipio esté mejor, para que todos los norcaseños queden representados con los turistas que los visitan, para que toda la gente tenga sentido de pertenencia, para que el municipio brille por sí solo, para que las fachadas estén bien presentadas, para que, por ejemplo, en la construcción de viviendas no se construya en el espacio público, para que las expansión del municipio sean las más adecuadas, para que el crecimiento se enfoque en zonas seguras. En fin, hay una cantidad de cosas muy importantes que hacer, pero sobre todo para que ese potencial tan enorme que tiene el municipio, del cual ya goza de una excelente fama a nivel nacional e internacional, se consolide y le dé verdadera proyección y verdadero beneficio a las comunidades. Por eso estamos procurando por orientar un turismo de carácter comunitario, que el turista no llegue como llegan los caballitos esos que les tapan los ojitos para que no vienen sino para adelante, que los turistas puedan mirar para los lados, puedan mirar a los campesinos, pueden mirar las fincas cacaoteras, pueden mirar las fincas paneleras, se interesen por lo que se
cruce, se interesen por el charco no sé dónde, se interesen por el bosque no sé dónde, en fin, se interesen por la organización comunitaria, por ejemplo, en que se coman un almuerzo campesino. Eso sería el ideal, para que ese turismo que está dando hoy y que es muy importante, no sea criticado por los campesinos y en cierta forma despreciado por los campesinos, porque realmente a ellos no los beneficia ese tipo de turismo. El campesino quiere beneficiarse del turismo y la única manera es estableciendo las bases para que también haya un tipo de turismo que responda a esa necesidad de turismo comunitario. Les decía que nuestro compromiso es completo, es total. Realmente nosotros sabemos que vamos a ser muy exitosos con este esquema de ordenamiento territorial y los grandes beneficiarios van a ser ustedes, porque van a tener un instrumento de planificación de segunda generación de una calidad estupenda y ojalá que sea un referente para Caldas. Nosotros estamos teniendo en cuenta, ya para cerrar y para oír las preguntas, unos aspectos muy importantes que están consignados en el plan de desarrollo anterior. Mi objetivo no es hablar de política, pero sí reconocer que en el plan de desarrollo anterior hay dos elementos muy importantes para el esquema de ordenamiento territorial de Norcasia y de todos los municipios del país. El primero es el ordenamiento alrededor del agua. En este momento, lo más importante para Norcasia es el agua. Norcasia sin agua no es nada. Y ustedes tienen muchísima agua, como les decía yo, en las comunidades, pero está abajo en el embalse. Inaccesible. A no ser que le metan un bombeo, que le metan una millonada y que la suban al municipio. Pero ustedes tienen mucha agua, pero allá abajo están bien. Y lo otro es que ustedes muy pronto podrían tener necesidades de agua, por lo tanto ya se están buscando fuentes alternas para abastecer, para reforzar el abastecimiento del acueducto. Entonces hay que ir pensando en todo eso, hay que ir pensando en los problemas que hay de construcción. La gente llega y hace una explanación y crea un barranco atrás del patio que se le puede venir encima y acabar con los bienes y con la vida de las personas de la familia. Tenemos que implementar un código de construcciones que nos permita construir de una manera adecuada. Vamos a buscar esos sitios que tienen amenaza alta, porque en Norcasia no hay sitios de riesgo, hay sitios de amenaza alta y amenaza media. Cuando se hagan unos estudios que llaman detallados y esa amenaza alta y esa amenaza media no se puedan remediar, entonces ahí sí hay zonas de riesgo y esas zonas de riesgo no pueden ser ocupadas. Entonces, bueno, estamos haciendo lo que hay que hacer: proteger el agua, el paisaje, los bosques, las rondas de las quebradas. Estamos trazando medidas contra el cambio climático, estamos trazando medidas contra el riesgo. Los documentos, les advierto, son muy complejos, pero yo voy a estar ahí cerquita de ustedes para ayudarles. Son complejos, pero yo sé que entre ustedes hay personas, hay concejales y concejalas preparados que pueden perfectamente ayudar. También en el municipio hay personas muy preparadas que también les pueden colaborar. Y como les decía, la administración está muy empeñada en que ustedes hagan muy bien su trabajo y con todas las colaboraciones necesarias. Yo voy a estar ahí. Yo soy una persona muy comprometida y dependiente de temas políticos o lo que sea. Yo sé que ustedes van a revisar con muchísimo cuidado, porque es dejar atrás 17 años de estancamiento, 17 años de avejentamiento de este hotel. Entonces, ahora sí, con muchísimo gusto, estoy listo para las preguntas que tengan a bien. Espero ser conciso y la verdad es que estoy presto para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, doctor Norbert Castro Gil, por sus respuestas al cuestionario presentado por la Honorable Corporación. Si así bien lo ve usted, en dar la respuesta adicional al cuestionario que se le hizo a llegar, está bien, listo. Y si no, pues nos hace llegar al correo las preguntas que los honorables concejales le hagan, listo. ¿Sí me escuchó, doctor Norbert? No creo que tenga
van a hacer las preguntas ahora o les van a hacer el cuestionario para ahora. Entonces toca que se acerque. Gracias, maestro. No, pero, o sea, preguntas fuera del cuestionario. Doctor Norbey, ¿me escucha? Ahí sí te escucho, claro. Listo. Bueno, a usted se le hizo llegar un cuestionario, ¿cierto? Que así bien lo ve usted, dar una respuesta fuera del cuestionario que se le presentó, lo puedes hacer, no haces llegar la respuesta y no las tienes al correo del consejo, ¿sí? Correcto. Listo. Bien, pues, honorable concejal Cristian, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales, señora secretaria, comunidad general. Buenas tardes a la secretaria de Infraestructura del municipio. Y muy buenas tardes al señor contratista del esquema de ordenamiento territorial Nordicasa. Doctor Norbey, tengo una serie de preguntas. Bueno, antes de iniciar, este es como el proyecto más ambicioso que aprobamos dentro del plan de desarrollo de nuestro municipio, ¿sí? Tenemos grandes expectativas, participé dentro de las mesas de diálogo, de hacer pues la matriz. Veo importante reconocer que han tenido en cuenta pues, la matriz que se hizo con los actores tanto de la comunidad como esos actores sociales de nuestro municipio. Tengo, digamos, algunas preocupaciones como por ejemplo en cuanto al crecimiento urbanístico en su perímetro, hasta dónde iría este crecimiento urbano en el municipio. Lo otro sería, dentro de este crecimiento urbano, qué zonas serán residenciales, qué zonas serán comerciales, qué zonas serán turísticas o de uso mixto, y por obvias razones también tema industrial. Mi otra pregunta es, ¿qué criterios técnicos están utilizando para identificar las zonas que actualmente presentan ocupación irregular del suelo? Y la otra pregunta es con respecto a si dentro de este esquema de ordenamiento irá en el municipio de Norcasia suelo urbano. Yo le agradezco, doctor Ropey. Bien. Con muchísimo gusto. Entonces yo envío las respuestas al escrito, ¿cierto? Las envío de manera escrita. Doctor, ¿y por qué no ¿O puedo responde? contestar ya? Pregúntele No, quieras. pues, precisamente queremos aquí estamos frente a la comunidad, quisiéramos que ustedes nos contestaran si a bien lo ve usted porque pues no está dentro del cuestionario, doctor. Bueno, mire, yo no tengo dificultad de contestar. Por favor, la primera yo contesto de una vez, que es muy sencillo. ¿Cómo se proyecta el crecimiento urbano, digamos, en su perímetro? Bueno, si bien es cierto, revisando las estadísticas poblacionales, no se ve crecimiento de la población tiende a estar estable. Lo que sí es cierto es que algunas familias que por alguna razón conocen Norcasia deciden quedarse, eso pasa, ¿cierto? Realmente es un pueblo muy hermoso, la gente es muy hospitalaria, la gente es muy querida. Entonces, la gente decide tener en su casita, inclusive los mismos norcaseños quieren tener su casita ya no dentro del perímetro urbano, esa chichonera que todavía sí quieren hacer su casita en sitios cercanos, una casita de descanso para los fines de semana. En fin, bueno, nosotros estamos por responsabilidad ampliando un poco el perímetro, porque han crecido algunos barrios y esas casitas que van construyendo al lado del barrio hay que incorporarlas para que tengan servicios, para que tengan vías, para que tengan todos los beneficios que tienen los barrios que hacen parte del perímetro urbano. Entonces nosotros estamos ajustando el perímetro, hicimos una modificación importante y es que la quiebra hasta la intersección hasta esa Y donde se baja en la vía al embalse, hasta ahí va a ser urbano, el resto va a ser rural. Estamos ampliando el perímetro urbano en algunos sectores para efectos de poder mejorar la oferta de
de lotes para las comunidades, para que esos lotes no valgan ese dineral que valen, sino que baje un poquitico esa especie como de micro burbuja que se ha creado con el tema de los predios. Así que si ustedes tienen de pronto por ahí ahorritos, vayan pensando que a través del nuevo EOT ustedes van a tener la posibilidad de conseguirse algunos predios en sectores muy estratégicos del municipio. Se está dando prioridad a zonas con paisaje. Me parece que una zona muy hermosa que también cuenta con servicios públicos es el área de San Esteban, en la vía que va hacia la vereda de los Centros. Es un sector hermoso, es un sector que tiene posibilidades de servicios, es un sector que tiene unas vistas espectaculares. Entonces, hacia allá se ha pensado el crecimiento. Pero también, acuérdense que ya lo dije, en el sector de la quiebra la vamos a incorporar al perímetro urbano hasta la vía que conduce al embalse. Los perímetros urbanos deben crecer porque espontáneamente crecen. Entonces, seríamos muy ilógicos si nosotros dejamos el perímetro estático como estaba en el anterior EOT. No, hay que modificarlo obviamente, y también hay que buscar la manera de incorporar suelos durante la vigencia del EOT. Por eso estamos proponiendo también un suelo de expansión. En el caso de Norcasia, tuvimos en cuenta para la ampliación del suelo urbano y el suelo de expansión en cuenta los estudios de riesgo. Se llaman estudios básicos de gestión de riesgo de desastres, y encontramos un área de expansión al norte hacia Las Pavas y encontramos un área de expansión al oriente en cercanías de la cancha de barro, muy cerca del embalse, al área del embalse Amaní, o sea, a los predios de hidromiel. Básicamente esa es la respuesta a tu pregunta. Yo quiero complementar. Perdón, doctor Norbert, yo quiero complementar aquí a la corporación. Y es que, si bien es cierto, Norcasia no ha tenido en los últimos 20 años un crecimiento exponencial como, digamos, otros municipios, la población ha sido en los años anteriores hasta hoy prácticamente estable. Ha crecido realmente muy poco, pero Norcasia ha tenido un crecimiento exponencial, sí, en la actividad de turismo, y por ende nosotros hemos querido desarrollar, de acuerdo al conocimiento que tenemos y de acuerdo al desarrollo urbanístico actual, esas zonas identificadas, como ya lo dijo el doctor Norbert, hay una zona hacia el barrio San Esteban que en el perímetro urbano anterior están catalogadas como zona rural y no tiene sentido ubicarlas en tal aspecto porque tienen todas las condiciones con servicios públicos desde el casco urbano y tienen todas las condiciones para ser urbanizadas. Entonces, toda esa zona de San Esteban que digamos que no está formalizada en este momento y que es evidente que deben estar en el perímetro urbano y deben catalogarse como tal para poderlas formalizar, se van a incluir. El sector La Quiebra también tiene una connotación, y es que nosotros queremos llevarle agua potable a cierta zona. Hay un estudio que están implementando en este momento, unos estudios y diseños para llevar a cierta zona y a cierta población hasta donde alcance la cota de gravedad desde un tanque ubicado y localizado estratégicamente hacia La Quiebra. Entonces, digamos que aunque el crecimiento poblacional no ha sido importante en el municipio, se han tenido en cuenta varias variables fuera del crecimiento, el crecimiento, digamos, turístico que ha tenido y el crecimiento de ese desarrollo urbanístico reflejado en las solicitudes de licencias de construcción del municipio, sobre todo en esa zona de San Esteban. Sí, es decir, hasta donde se Ingeniero, muchas gracias por los servicios públicos. Regálame un instante, Ingeniero, muchas gracias por la ampliación. Tengamos en cuenta que cuando se incorpora un área al perímetro urbano, todo el derecho de tener servicios públicos de primera. O sea, el municipio está haciendo un compromiso de entregarle todos los servicios públicos, al igual que las empresas prestadoras,
porque ellas certifican esa condición. Y también les quería decir que no solamente hay que ampliar el perímetro porque la gente quiere vivir y comprar sus lotecitos o lo que sea. Hay demanda en Orcasia para hoteles, para restaurantes, para algunos tipos de servicio que sean complementarios al turismo. Entonces no solamente hay que destinar áreas urbanas para la provisión de vivienda y para la construcción de residencias. No, tenemos que procurar equipamientos, tenemos que procurar instalaciones para servicios, tenemos que procurar loteo, pues, en fin. E inclusive ya se ha estado dando un asentamiento espontáneo muy cerca con vista hacia el embalse, hacia el sector suroccidente del municipio, en un sector donde ya se han construido algunas instalaciones. Entonces, eso es importante y estamos en sintonía inherente. Listo, doctor. Claro, entonces, en cuanto al tema urbano, dentro de este mismo, ¿qué zonas serán residenciales, comerciales, industriales, de uso mixto? ¿Y qué estudios técnicos respaldan esa petición? Entonces, ¿le haces tu ingeniero? No, dale, pues digamos que hay que aclarar a la corporación Tú me complementas al final. sí, que el modelo de ocupación es el que determina ese tipo de figuras. Entonces, dale. Bueno, entonces, a ver, señores concejales y concejalas, la verdad es que acá hay un punto importantísimo y es seleccionar el modelo de ocupación del municipio. El modelo de ocupación del municipio refleja la visión del territorio a 2039. ¿Qué es lo que se quiere a 2039? ¿Para dónde vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? ¿En qué sectores no se va a permitir crecer? ¿En qué sectores hay que ser muy cuidadosos porque peligran vidas y bienes? Entonces, por ejemplo, yo les decía ahora, Montebello tiene unos problemas muy complejos y por lo tanto allí no se puede, siendo un sector muy bello, muy lindo, allí no se puede fortalecer el crecimiento poblacional. Pero, por ejemplo, San Esteban es espectacular. Entonces, ese modelo de ocupación es como delimitar el polígono en el cual el municipio se va a desarrollar. Entonces, ese modelo de ocupación se elabora primero que todo, teniendo en cuenta que existe la certeza de provisión de servicios públicos. Segundo, que la amenaza pues, puede ser alta o puede ser media o puede ser baja, pero que la verdad es que ojalá no sea alta, sino más bien media y baja. Inclusive siendo alta no hay problema porque los estudios detallados de riesgo podrían determinar unas obras a través de los cuales disminuimos esa amenaza y la hacemos tolerable. Entonces, son muchas cosas, pero bueno, les cuento. Por ejemplo, hacia Moscovita, que es un centro poblado rural muy cercano al municipio, hacia allá se piensa potenciar un poquitico ese crecimiento, aunque es un centro poblado rural, no importa. Doctor, pero hacia allá, doctor. las relaciones tan directas que tiene. Doctor, de pronto nos estamos saliendo de la pregunta puntual. La pregunta puntual es cómo en la zona urbana se van a declarar las zonas donde va a ser uso residencial, mixto, comercial y todos pues, los usos urbanos. Entonces, razón, se clarifican normativamente. Sí, señor. ¿Y qué estudios lo respaldan? Entonces, mire, cuando se establece el polígono, que es el modelo de ocupación, nosotros analizamos el territorio y generamos un mapa con todos los sectores del municipio donde las actividades son muy parecidas. Por ejemplo, buscamos sectores residenciales, sectores donde hay asentamiento, por ejemplo, de iglesias, donde hay, por ejemplo, funerarias, donde hay iglesias de otro tipo distintas a la católica, donde hay bares, donde hay restaurantes, donde hay cafés, donde hay talleres, donde hay chatarrerías, donde está la casa o están las casas de Lenocini. Nosotros elaboramos un mapa y ese mapa se llama áreas de actividad.
y tienen como un factor común que allí se hace como lo mismo. Y con ese mapa sectorizamos el municipio y establecemos qué sectores van a ser residenciales, de conservación, residenciales de mejoramiento integral, residenciales de uso múltiple, residenciales de desarrollo. Entonces ahí van apareciendo unas zonas que llaman sectores normativos. Y esos sectores normativos nosotros le damos norma urbanística y son las normas que permiten darle finalmente las licencias de construcción, las licencias de ampliación, las licencias de modificación, pero está muy establecido y muy claramente establecido cuáles son las áreas residenciales, cuáles son las áreas donde se puede hacer industria de bajo impacto, dónde se van a poder localizar los talleres, dónde se van a poder localizar las muchachas cuando vengan y cuando van a cambiar. Todo eso está establecido y esas áreas que se denominan de alto impacto, esas áreas nosotros vamos a ser muy cuidadosos con ellas porque el alcalde nos lo ha pedido, porque es una obligación, porque es una responsabilidad, pero tenemos muy claro en qué zonas vamos a restringir los bares, obviamente cerca de la iglesia o de las iglesias, obviamente muy cerca de las escuelas. Sabemos muy bien dónde pueden estar los talleres, dónde pueden estar usos mixtos, los usos mixtos dónde pueden estar localizados. Una cosa que quiero dejar muy clara, el uso mixto es una bendición, pero hay que restringir algunos. Por ejemplo, en un barrio tener una cantina, tener un bar puede ser bueno, si la gente es conocida, si la gente va allí y se divierte, si no pone mucho lío, si no genera mucho ruido. Pero podría ser un gran problema, o sea, hay que ser muy cuidadosos con eso. Hay que restringir ciertos usos, sobre todo en los sectores residenciales, y hay que ser muy cuidadosos con los usos que se condicionan y con los usos que se prohíben. Normalmente el uso prohibido en algunos sectores residenciales son las casas de lenocinio, las casas de juego y azar, las casas de apuestas. También en algunas zonas se prohíben, por ejemplo, yo no sé si sea el caso de Norcasia, pero por ejemplo en Marquetalia hay que prohibir los corrales de caballos, las caballerizas, el suelo residencial, porque obviamente las caballerizas generan moscas, generan olores, en fin. Entonces básicamente esa es la respuesta. Me estaba yendo un poquitico hacia Moscovita, pero Moscovita va a ser muy importante para Norcasia. Doctor, quisiera complementar, y es que el estudio básico primario proviene desde el conocimiento actual y real del casco urbano. Es tratar de, bajo las condiciones actuales que hay y en la dinámica actual del municipio, tratar de conjugar todas las actividades y donde haya restricciones, por supuesto prohibir con las restricciones de norma. Entonces, básicamente, el estudio está basado con las realidades de nuestro municipio. No podemos desconocer que ya hay una dinámica estructurante en la zona urbana y pues cambiar eso así como así no es responsable. Pero una serie de restricciones, por ejemplo, zonas de talleres, zonas industriales, zonas de bares donde no conjugan con las zonas residenciales por muchos factores. Todo eso se va a tomar en cuenta para organizar el modelo de ocupación en ese sentido, en el sentido de uso del casco urbano en cuanto a las clasificaciones de las zonas, como son la residencial, la mixta, comercial, industrial, básicamente eso. Sí, pues, digamos la preocupación que yo sé que es de todos los honorables. Pero hay una aclaración muy importante, doctor, perdóname. Y es que nosotros, cuando el EOT se adopte por el Consejo y ya se eleve a la Comisión de Acuerdo Municipal, no significa que el EOT va a comenzar a ocasionar el desplazamiento de un bar, de una cantina, no. de una casa, no. En ese sentido. Ni siquiera los va a seguir, no. ¿Cómo se reglamenta esto? Por ejemplo, un bar que está en un sitio indeseado. Tomemos ese ejemplo, un bar que está en un sitio indeseado. Entonces, ese bar, por alguna razón, el dueño cierra.
porque las ventas están muy malas, porque tuvo un problema personal, X, Y, Z. Cierra ese bar, entonces como está en un sitio indeseado, con el nuevo EOT no se puede dar uso del suelo para que venga otro parroquiano y funde allí otro bar de los mismos, o mejor. Entonces así vamos con todo que va pasando el tiempo y que se van cerrando negocios, simplemente no se da el uso del suelo para ir saneando los sectores. Y así con esa metodología vamos haciendo una verdadera transformación del territorio. Muchas gracias, doctor. Listo, ya. Pero no vamos a sacar a nadie, ni le vamos a echar a la policía, ni le vamos a dar un ultimátum, nada de eso. Todo es absolutamente respetando los derechos, respetando algo que llaman las personas derechos adquiridos, y eso es cierto. Entonces aquí no vamos a tarzanar a nadie, no vamos a acechar a nadie, no vamos a perseguir, no, el EOT no va a hacer eso. Pero por ejemplo con el espacio público, y desde el día que comenzó a regir el EOT, ya puede haber controles de espacio público para que la gente no lo utilice indebidamente, que eso es muy recurrente en Orcasia. O para que el municipio pueda hacer uso de ese espacio público, hacer aprovechamiento económico del espacio público, que eso también es legal, asignando franjas de espacio público en arrendamiento a personas que lo solicitan. Listo, doctor Norbey. Mi última pregunta es frente a si dentro de este esquema de ordenamiento habrá expansión de suelo suburbano. Sí. ¿Y cuáles serían esas zonas? Bueno, mira, me estás planteando dos temas diferentes en una sola pregunta. No, esa es El otra. suelo suburbano es un suelo, y el suelo de expansión es otro suelo. Te defino el suelo suburbano. El suelo suburbano es un suelo rural y también urbano. Tiene connotación de los dos, pero se localiza fuera del perímetro urbano. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, si está fuera del perímetro urbano, es rural. Es un suelo que tiene características tanto de urbano como rural. Es un suelo muy apetecido, es un suelo muy próximo al perímetro, es un suelo donde se combinan como los usos urbanos y también esa condición de ruralidad del municipio. Esos suelos suburbanos están concebidos en el municipio para construir vivienda campestre. Creo que son 9 o 10 viviendas campestres por hectárea. Y los suelos de expansión urbana son suelos que son contiguos al municipio, regularmente son contiguos, están adosados prácticamente al municipio, son suelos rurales que se denominan de expansión para ser incorporados al perímetro urbano en la vigencia del esquema de ordenamiento territorial. Pero hay un tema con ellos, no van a ser para vivienda campestre, van a ser para vivienda urbana. Y esos suelos de expansión pasan a ser urbanos a través de un estudio que se llama plan parcial. ¿Y dónde están localizados en el municipio? Y un plan parcial es como un EOT pequeño. ¿Y dónde están localizados en el municipio? Al norte, en el sector de salida hacia las Pavas, y al oriente, en el sector de la cancha de barra. Los suelos de expansión. Correcto. Y hay que aclarar, doctor Norbey, que con el nuevo modelo de ocupación, ya teniendo en cuenta el contexto de todo el municipio, va a haber clasificación de suelo suburbano, suelo de uso campestre, y esas manchas se van a mostrar ya cuando ya se determine, de acuerdo al modelo de ocupación y de acuerdo a los determinantes ambientales, su uso como tal. O sea, es decir, que eso todavía no está definido. Ya está muy concreto, pero pues, digamos que ya nos falta en el proceso de formulación la concertación con el consultor y, pues, por supuesto, nosotros y la parte ambiental con Corpocaldas. Sí, de pronto me corregirán, el suelo suburbano ya se encargarían los mismos propietarios del tema de alcantarillado. Sí, ya son como pequeños espacios que Saneamiento deben básico. terminar para hacer un desarrollo. Ya. Sí, si quieren expandir en suelos suburbanos y si quieren formalizar una construcción o algo, el mismo dueño debe ser el responsable de la consecución de los servicios públicos. Totalmente de acuerdo. Entonces,
sí quisiéramos saber cómo hacia dónde se proyecta el municipio en suelo suburbano. Ellos tienen un modelo ya predefinido. Doctor, ¿me escuchó? Señor Rey, Sí, yo te escuché. Está en todas partes. Está al norte, está al oriente, en muchas zonas. está... porque es que, como te decía, por ejemplo, por el sector de los Cervos hay suelo suburbano. ¿Qué es lo que se pretende allí? Lo que se pretende es hacer vivienda campestre, pero intensiva, 9-10. Pero hay una responsabilidad muy grande del promotor de ese suelo, del dueño de ese suelo. Debe tener agua, debe construir vías, debe hacer cesiones al municipio y también debe ser el responsable de que haya acueducto y alcantarillado. O sea, esto no es así porque sí, venga, yo divido y ya. También quiero aclararles, es muy importante esto, que los suelos de vivienda campestre y los suelos suburbanos que se pueden parcelar en el municipio desde la adopción del nuevo EOT son solamente los que están en el EOT. Nadie puede decir, no, es que esta finca es mía, perdónenme la expresión, yo puedo hacer lo que me da la gana con ella. Eso se terminó porque eso no es legal. Entonces, los suelos que se van a poder parcelar con vivienda campestre, ya sea el suelo de vivienda campestre o el suelo suburbano, son solamente aquellos que estén determinados en el EOT. ¿Por qué? Porque esos que están determinados en el EOT ya pasaron filtros de determinantes ambientales, que no estén en un ábaco, que no estén en una franja de protección, que no estén en un bosque, que no estén, en fin, en zonas protegidas. Y además de eso, riesgos. Ya han pasado el escollo, que significa pasar riesgo. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, doctor, hemos tenido como un crecimiento irregular hacia el sector de la quiebra, por allí queda la vida del departamento. ¿Qué posibilidad hay que ese sector esté incluido dentro del crecimiento suburbano? ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente ha comprado lotes, pero que precisamente están dentro de las franjas de retiro de la vía, donde a la hora de construir, pues, digamos, se generan inconvenientes jurídicos. Eso hasta pues, prácticamente Montebello, pero no sé qué posibilidad hay, por ejemplo, hasta Moscovita. En Montebello también ha ocurrido la misma situación, pero usted menciona que hay componentes ahí de riesgo. Hay una figura que llama el corredor vial suburbano. El corredor vial suburbano es una figura muy importante que permite que los municipios cuenten con de hasta 300 metros al lado y al lado de la vía, en las vías intermunicipales y en las dobles calzadas. Lastimosamente la topografía de Norcasia hacia Moscovita y hacia el municipio que hay más arriba y hacia La Dorada, lastimosamente la topografía es terrible y prácticamente esa franja sería declararla para nada. Esa figura lastimosamente la analizamos y no es posible declararla en Norcasia, pero la administración, allí está su principal gestor, que es el ingeniero Andrés. Él escucha, él anota y él revisa. Nosotros somos un brazo técnico muy importante de la alcaldía, planteele posibilidades, él las escucha y él las analiza. Entonces, en ese sentido puedo darte la respuesta. Pero el corredor vial no se puede por la topografía, ni hacia La Dorada ni hacia Moscovita, y realmente lo que hay que hacer allí sería mirar a ver qué posibilidades de la administración de esa zona. Sí, porque es que, digamos, en el momento hay gente que ha comprado lotes, sí, ya me han dicho varios, y me dicen, inclusive a otros que les han estado vendiendo lotes en Montebello, y están dentro de la franja de retiro. Entonces me dicen, venga, concejal, y yo puedo construir ahí. Usted puede que lo deje construir ahí, pero si alguien demanda, usted inmediatamente le puede declarar demolición de la... Pero usted está comprando la franja de retiro. Si usted compra una franja de retiro, está expuesto a que le toque la casa cuando no tiene la vía. Exacto, y eso ya lo hemos estado viviendo en el momento aquí en el municipio.
Entonces, Y esas franjas de retiro, perdón, honorable, esas franjas de retiro son del Estado. Eso legalmente no es de nadie, es del Estado, porque esas franjas las dejan para el crecimiento posterior de la vía. pero alejar lo suburbano con esa medida que usted me dice de corredor vial, pues estaríamos solucionando de alguna forma a No creo. la comunidad que vive ahí por el sector, doctor, ¿o no? No creo que estemos solucionando. Pero es que el corredor vial suburbano tiene que tener suelos aprovechables, no esas chambas, no esos abismos tan impresionantes, no, tiene que haber plan, tiene que haber zonas topográficamente importantes. Entonces esa figura no es posible allá en Norcasia, como te decía, ni hacia Moscovita ni hacia La Dorada. Entonces habrá que buscar otra figura, mirar a ver si desde el riesgo, si los determinantes ambientales, ingeniero, se puede analizar el caso y mirar a ver si es factible o no lo es. Sí, doctor. En cuanto a esa condición, pues tendríamos que declarar prácticamente hasta Montebello zona urbana para evitar la condición de los retiros viales, dado pues que la condición principal que tenemos con esa vía es que ni siquiera es vía terciaria, ni siquiera pertenece al municipio, sino que está a cargo del departamento, que es una vía secundaria que digamos que aunque esté en jurisdicción nuestra, se nos habla de los parámetros de la dinámica urbanística. Pero sería suburbana. Sí, es urbana, pero creo que la condición de ser suburbano no quita la condición del retiro. Doctor, ¿usted me corrobora eso? No, esa condición del retiro no se quita, nadie lo quita, nadie. Exacto. Esa condición es una condición legal y está amparada en la ley de 2008, no me acuerdo, 2858, algo así, es una ley de 2008 y establece los retiros para vías de primero, segundo, tercer orden. Digamos que alguien que está teniendo muy en cuenta esa ley y esos retiros es la CHEP, y la CHEP no le da luz a las casas que están dentro de las franjas y que no conservan los retiros de vía. Y por algo uno lo puede coger de cualquier sitio o buscar en un acueducto comunitario, pero el problema también es la luz, y uno sin luz pues hombre, muy grave, ¿cierto? Doctor Robé, yo le agradezco mucho que nos haya contestado esas preguntas que no estaban dentro del cuestionario. Muy posiblemente saldrán muchas más incógnitas, las cuales pues las estaremos enviando en solicitud o derecho de petición para que por favor le conteste a la corporación. Yo le agradezco mucho, doctor. Con el mayor de luz. Bueno, no se les olvide, ustedes cuentan con esta consultoría. Esta consultoría es muy amiga de las comunidades. Buscamos beneficiar a la mayor cantidad de personas posible, porque cuando usted beneficia a las personas, beneficia a familias enteras. Y la unidad, la célula de los municipios son las familias. Entonces, bueno, y además de eso, augurarles, primero que todo, que esta consultoría se desarrolle pronto para que ustedes tengan material pronto para estudiar, y augurarles también muchos éxitos en esa revisión, que aunque es compleja, ustedes la pueden hacer, ustedes conocen el diagnóstico del territorio y ustedes pueden hacer propuestas que muy seguramente van a ser acogidas. Entonces, no propuestas de interés particular, sino propuestas de interés general. Doctor, Entonces, ustedes son representantes muy buenos del territorio y ahí pueden dar una buena cosa. Bueno, sigue más preguntas. Sí, fue honorable consular, ahora tiene su turno. Gracias, señor presidente. Sí, te oye. ¿Hola? Sí, le estás oyendo, doctor Doctor, Robert. buenas tardes. pero muy lejos. Lejos. ¿Será que se puede arrimar? Gracias. Sí, señor. Yo me llevo mi computador porque tengo varias preguntas. Doctor, por acá sí me escucha. Escucho perfecto, mujer. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Dora Villamil, concejal del municipio de Norcasia. Doctor, pues al hacer pues como ese análisis detallado, el ingeniero Andrés, quien es el supervisor de este proyecto del esquema de ordenamiento territorial de nuestro municipio de Norcasia,
quiero que nos amplíe, pues igual ya hizo un poco de énfasis frente al tema de los centros poblados. Es algo que están identificados y dentro de su presentación nos hablan de fortalecer la planificación y ordenamiento de los centros poblados rurales, tanto de las veredas La Quiebra, Montebello y Moscovita, mejorando su dotación de servicios básicos y equipamiento y conectividad. Entonces es importante que usted, porque hemos venido escuchando, que yo creo que para todos los honorables concejales y para la comunidad que nos sigue por la página del consejo, pues que estos sectores, estas veredas, tanto del kilómetro 40, Moscovita, Montebello, La Quiebra, dejarían de ser veredas para convertirse pues como ya en área urbana del municipio de Norcasia. Entonces es importante, y uno de los temas que me preocupa como concejal precisamente es lo que estaba hablando el concejal Cristian Carrillo y que estábamos haciendo pues con mucho énfasis en el tema de la ocupación de la franja de retiro. Yo creo secretario y usted como contratista de esta actualización del esquema de ordenamiento territorial y para la comunidad es de gran preocupación. Venimos siendo estigmatizados desde el cumplimiento, desde muchas connotaciones de que nosotros estamos ocupando el espacio, primero el espacio público, la franja de retiro, y si no, entonces tendríamos que convertirnos en mirar cómo el municipio nos reubica al kilómetro 40, a la vereda La Quiebra, a Moscovita y a Montebello, porque todos estamos ocupando la franja de retiro. Entonces yo creo que este sí es un tema muy importante y que en esta actualización de este esquema de ordenamiento territorial se tenga muy en cuenta, ingeniero, cómo se va a solucionar realmente y se le va a dar esta connotación para que realmente nosotros no sigamos como comunidad siendo en algún momento vetados para el tema de ampliación, del tema de la construcción. Frente al tema de la identificación de restricciones del uso del suelo, también dice que asociadas a pendientes, áreas de protección y zonas de riesgo, lo que condiciona las posibilidades de expansión tanto urbana y rural, es importante ampliar como este diagnóstico. Frente al tema de las actividades económicas, si no lo entendí bien, me corrige por favor, y el ingeniero Andrés también, donde nosotros veníamos siendo un municipio y en el esquema de ordenamiento territorial anterior éramos uso agrícola, ¿cierto? Y ahora, por decir algo, revisando una de las imágenes de los diagnósticos que nos socializan, hablamos y no se tiene en cuenta nuestra fuente principal en el tema de agricultura, hablando del aguacate, y al leer minuciosamente cuál es esa actividad, se habla de cacao, se habla de maíz, hasta de café, pero realmente no vemos nuestra fuente principal, que es el aguacate. Este es nuestro pilar, y por eso hasta nosotros somos centro pues como de Colombia para decir que somos aguacateros, y no lo vemos reflejado en este diagnóstico. Otra de mis inquietudes es el tema ambiental. Usted lo dijo, doctor, cuando nos dice que nosotros somos y nuestro municipio está alrededor del base del agua, ¿cierto? Pero nosotros realmente tenemos una gran problemática ambiental, porque si bien es cierto, usted lo dijo muy clarito y en unas palabras que yo las iba a decir, muy bien somos el recinto hídrico de Caldas, pero realmente está ya almacenado en esos miles de cúbicos de agua en el embalse. Pero si nos vamos para nuestras veredas, tenemos escasez de agua, estamos haciendo racionamiento de agua, no tenemos unos acueductos veredales ni unas fuentes hídricas que fortalezcan ni alimenten a los abastos rurales de nuestro municipio de Norcasia, y el alto riesgo, usted mismo lo expresó, frente al tema de hasta en el casco urbano. Entonces, que es importante tener en cuenta y cómo se está visionando desde la actualización del esquema de ordenamiento territorial para suplir esta problemática del cambio climático, pero que también está afectando a nuestro sector tanto urbano y rural frente a la escasez realmente del agua. En el tema de cómo estamos, yo le digo por acá, el tema socio, donde están las organizaciones.
donde están donde encontramos las organizaciones, dimensión económica territorial ya, dimensión sociocultural del desarrollo en el esquema de ordenamiento territorial, y yo sí hago una defensa muy grande porque ahí habla, si bien es cierto, se habla que están las organizaciones, que están las juntas de acción comunal, pero qué bueno que se tenga en cuenta, doctor y secretario de Infraestructura, en el municipio de Norcasia, que se haga mucha énfasis en el papel que han venido desempeñando las juntas de acción comunal en el municipio de Norcasia, en especial en el área rural, cuando realmente han sido ese pilar fundamental para la principal base de la sociedad en el municipio de Norcasia han sido las juntas de acción comunal. Y estos organismos comunales, con sus propios esfuerzos, han construido instituciones educativas, han abierto caminos, casi que todas las vías terciarias de nuestro municipio de Norcasia fueron abiertas realmente por las juntas de acción comunal. Entonces, qué importante que se refleje el tema de la construcción de las casetas comunales, los caminos vecindales, las escuelas, los proyectos liderados bajo sus liderazgos y sus representaciones comprometidas para el desarrollo comunitario, que me parece muy importante se tenga en cuenta. Otra de las organizaciones muy importantes en nuestro municipio de Norcasia que aparecen desde el año 2012 es la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Norcasia, que también es muy importante que quede dentro de esa dimensión sociocultural en el desarrollo del municipio de Norcasia, y que son también las organizaciones de víctimas que cuenta el municipio de Norcasia, y que es muy importante también tenerlas en cuenta. Dentro de uno de las imágenes también se veía reflejado el tema de la productividad, y vemos también cómo en el tema del turismo, pues también donde queda reflejado una base económica que está aportando a la economía del municipio de Norcasia son los emprendimientos. Y yo creo que eso también es muy importante, ingeniero Andrés y doctor, usted como nuestro contratista de esta actualización del esquema de ordenamiento territorial estaba hablando, ingeniero, frente al tema de la economía, que una de las fuentes principales que también está aportando a la economía son los emprendimientos. Entonces, ¿cómo también se debe hacer esa apuesta a realizar y cómo se ha venido haciendo, por decir algo, la caracterización tanto en el área urbana y rural del municipio, frente al tema de ese aporte a la economía desde los emprendimientos, tanto en el área urbana y en el área rural? Pero también me preocupa, y yo creo que me preocupa, y fue una de las inquietudes que surgió en las mesas del área rural del municipio de Norcasia, que si bien es cierto, el municipio está posicionado en el tema del turismo, pues realmente las organizaciones del área rural no dependemos del 100%, y nuestra economía no es el turismo, porque realmente no estamos viviendo y no podemos decir que todas las veredas del municipio de Norcasia y que su fuente principal es el turismo. Entonces, cómo también nosotros identificamos y cómo se ha caracterizado, cómo se está visionando todo ese sector y de qué vivimos realmente todas las comunidades del área dispersa del municipio, comunidades como San Esteban, Santa María, Quiebra de Roque, que muchas veces uno dice, estas no son comunidades que viven directamente del turismo y que se benefician del turismo, y que no se pierda esa connotación. Por eso, no sé si fue que lo entendí, usted me corrige, ingeniero Andrés, también, y el contratista, doctor Norbert, frente al tema de la ganadería, que nos decía como que entendí, no sé, que ya no se estaba hablando del tema de ese fuerte en la ganadería. Entonces, ¿cómo realmente está al avance que ha tenido el esquema de ordenamiento territorial, cómo realmente se ha identificado la fuente de economía y la subsistencia de la población en el municipio de Norcasia, especialmente del área rural del municipio?
Y algunas otras preguntas, como lo decía usted, doctor, pues se los haremos llegar, porque sí me preocupa mucho el tema ambiental, el tema productivo, el tema de cómo se va a limitar y si se va a delimitar realmente el tema de la ocupación del área que estamos hablando, que estamos en una franja de retiro, todas estas 4 veredas del municipio de Norcasia. Muchas gracias. Doctor, ¿escribiste las Sí, preguntas? señor, tengo todos los registros. Sí, señor. Bueno, yo me sorprendo cada vez que aparece una persona así como tú. Realmente tienes mucha información y la verdad es que ahí tienen un muy valioso elemento para la revisión del EOT de Norcasia. Me sorprendiste. Bueno, franja de retiro de vía, la verdad es que yo considero que tenemos que ser más cuidadosos en lo que se compra y en lo que se construye, porque, a ver, hay un principio universal que es la legalidad. Y bueno, uno entiende que las personas ven una ganga y de pronto le echan mano, pero las franjas de retiro de vía no son de nadie, son del Estado y se tienen ahí como reserva para poder ampliar las vías. Sin embargo, yo considero que es importante poner un programa o un proyecto en el esquema de ordenamiento que permita hacer algo al respecto. Primero que todo, voy a fundamentarme bien para que no vaya a dar una respuesta pues, que no sea viable, no sea factible. Claro que es un municipio agrícola y el aguacate es en este momento uno de sus principales productos, entonces lo tendremos muy en cuenta. En cuanto al café, el café, si bien es cierto, Norcasia fue un municipio cafetero hace 30, 40 años, inclusive la construcción, inclusive las construcciones y las obras que se hicieron reflejan mucho esa cultura, ya no lo es. Entonces, sí produce café, pero son unos cafés ácidos que no son muy buenos para el paladar y por lo tanto no son muy comercializables. Bueno, en cuanto a la problemática relacionada con el agua, Doctor, perdóname, yo quiero ampliar un poquito sobre, hablarle a la concejal sobre los retiros, y es que la condición en todo el país ya está preestablecida. Tú vas a cualquier municipio de Colombia y hay una consideración grande cuando uno va por vías inclusive nacionales, que hay construcciones al lado y lado. Eso no quiere decir que el Estado determine, porque la ley determina que hay una franja de retiros que tienen que demoler y desocupar todas las personas para reubicarlas. Eso no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que hay unas restricciones, unas condiciones normativas para usos nuevos, para una connotación de urbanización nueva, para una actividad de construcción nueva. Y ahí es donde la ley nos impide ejercer, el permiso de construir, y es donde la ley nos exige cumplir la norma. Eso es... doctor, bueno, mira, la ley es la 1228 de 2008 y las vías se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. En la vía primaria tiene un retiro mínimo obligatorio al lado y lado de la vía de 30 metros. La vía secundaria, o sea, las vías primarias son las que conectan capitales, las secundarias son las que conectan municipios, 15 metros al lado y lado de la vía, y la vía terciaria 12 metros, y se miden desde el eje hacia ambos costados. Entonces, para que tengan ese dato, y esos retiros no se pueden identificar porque en cualquier momento tumban la casa para poder hacer una ampliación o lo que sea. Bueno, en el tema ambiental y en el tema específico del agua se está considerando, desde el diagnóstico se está considerando la posibilidad de una fuente alterna que nos refuerce esas posibilidades que se tienen de prestación del servicio. Básicamente es eso, así estamos orientados. No estamos buscando una conexión con el embalse, no. Simplemente la alusión al embalse es un poquitico, tal vez irónica en el sentido de que sí, tenemos agua, pero falta en todas partes. Y está ya embalsada, entonces realmente podría buscarse una posibilidad
hablando con Isabel, hablando pues con los promotores del proyecto, a ver si es posible hacer otro tipo de aprovechamiento. En cuanto al papel de las áreas rurales, por supuesto, yo dije por ahí que eran muy solidarios, las HACs son las protagonistas, los presidentes de juntas son personas sumamente comprometidas y queridas. En cuanto al CPR, quiero advertirte, a la honorable concejala, que solamente va a quedar Moscovita porque con Montebello nos encontramos que no es factible seguir promoviendo vivienda porque las grietas, porque las amenazas, porque los antecedentes son complejos y porque es mejor prevenir que lamentar. Ya sabes que la mayor parte de la quiebra va para el suelo urbano. Entonces, el CPR de Norcasia se llama Moscovita. Bueno, en cuanto a la mesa municipal de víctimas, por supuesto que se tiene en cuenta. Yo soy víctima, yo fui víctima, yo soy desplazado de la violencia. ¿Cómo no tener en cuenta a las víctimas como lo hemos tenido en cuenta en todos los OPs? En cuanto a la ganadería, es un tipo de ganadería extensiva, no es intensiva, y es uno de los primeros renglones de la economía. En cuanto a los emprendimientos, vemos que hay mucho emprendimiento, sobre todo en turismo, pues que es la mamá ya de todas las actividades. Sin embargo, habrá que indagar un poquitico más sobre emprendimientos para poder consolidar un programa de difusión mucho más robusto. En cuanto a la economía rural que no es turística, es cierto, yo recibí algunas manifestaciones de campesinos diciendo que yo no me beneficio, es que antes al contrario, nosotros no queremos el turismo, es que vamos al pueblo a vender la yuquita y vale lo mismo en cualquier parte, así ellos ganen más y le cobran a uno por una botella de agua 3.000, 4.000 pesos, cuando eso no era así. Por supuesto que lo que estamos buscando es que haya un turismo comunitario, de eso hablé al comienzo, y que los beneficios del turismo lleguen a la población campesina. Habrá que organizarlos, habrá que fortalecer sus actividades, habrá que hacerlos identificarse con lo que tienen y cómo lo pueden mostrar, y cómo hay mucha gente que quiere ir a ver lo que ellos en medio de su precaria economía pueden mostrarles. Entonces, realmente ahí hay un punto importante para hacer. Esos fueron sus puntos de vista. Bueno, que te preocupa lo ambiental, lo productivo y el tema de ocupación de las franjas de vía. Mira, el EOT de Norcasia va a tener un rasgo eminentemente ambiental por la protección del agua y también porque los determinantes ambientales tienen un orden, de acuerdo con la ley del plan de desarrollo, tienen un orden especial. Primero va el agua, luego va todo el riesgo y luego bajan todo el resto de elementos del plan. Por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, participación, cosas de esas. Entonces, este es como un panorama rápido, ingeniero. Esos fueron los productos que yo le capté a la honorable concejal. Muchas gracias, doctor. No me caso, ¿algún otro honorable concejal desea usar la palabra? Bueno, doctor Norbeiro. ¿Puedo permitir un segundito para hacer una pregunta frente al tema de Montebello y de la vida, por favor? Sí, gracias. Doctor. Cuéntanos. Doctor, a mí me preocupa como concejal del municipio y también porque hago parte de la comunidad de la vereda Montebello y usted nos dice en este escenario y nos está certificando, porque ya es una certificación que usted nos está socializando, que la vereda Montebello, en la vereda Montebello del municipio de Norcasia ya no se puede seguir construyendo vivienda, o sea, como que dice, las viviendas que estamos, y eso que todas estamos ocupando la franja de retiro, que es también para decirle, y sigo en mi posición, es muy importante que se cree, y espero que en esta actualización del esquema de ordenamiento territorial se cree ese plan, pero también
que me conteste por favor, y el ingeniero Andrés también como supervisor, en qué estudio se ha basado el municipio de Norcasia y usted como contratista en la actualización del esquema de ordenamiento territorial para decir y decirnos en este momento que la vereda Montebello, en la vereda Montebello va a quedar como zona de alto riesgo, primero, identificada ya y categorizada dentro del esquema de ordenamiento territorial, que es una comunidad de un suelo de alto riesgo y que ya no se va a volver, ya no se va a poder, a partir desde el momento que se apruebe este esquema de ordenamiento territorial, realmente no se puede ampliar en el tema de construcción. Nuestras viviendas y nuestros predios de la vereda Montebello, eso es un análisis que debe realizar el municipio de Norcasia, quedarían valiendo, ahí sí como dice, con todo respeto y con una palabra vulgar, decir, valdría nada, sinceramente. Entonces yo creo que no. Allí vivimos alrededor de más de 87 familias, solo las familias que habitamos y las familias que tienen comprados lotes con proyecciones que tienen, o sea, no, soluciónenos mejor, señora administración municipal, soluciónenos la problemática que venimos y no es solamente de ahora, el tema de nuestro abasto rural, que no tenemos agua en nuestra vereda Montebello y estamos en racionamiento de agua y así estemos en invierno, no tenemos agua. Soluciónenos a estas 200 habitantes que actualmente vivimos todos los días en la vereda Montebello y soluciónenos el tema del agua, soluciónenos el tema de nuestra economía, soluciónenos porque tenemos que desplazarnos a otros territorios para subsistir. Soluciónenos también todo el tema, y eso es una problemática que lo conoce el municipio. Somos alrededor de 40 familias que existen todos los estudios desde la entidad ambiental y desde la superintendencia pues, de gestión del riesgo a nivel del departamento, pero que también están asignados las posibles soluciones a esas afectaciones que tiene una parte de la comunidad, para que nosotros quedemos toda una comunidad en una connotación de que ya no podemos expandirnos, de que ya no podemos, de verdad yo como concejal del municipio no acepto y no aceptaría nunca una certificación de esa, no sé, de que se comprueben todos, ahora la mayoría de estas 87 familias de la vereda Montebello, póngale que el 80%, y no me estoy equivocando y me puedo comprometer a entregarle el censo actualizado al municipio de Norcasia, que somos víctimas del conflicto armado. Entonces nos vamos a ver otra vez inmersos en un desplazamiento, la verdad. Muchas gracias, presidente, y la verdad no, yo como concejal no haría mi aprobación a esta Muchas gracias, concejal Dora, por su intervención. Doctor Norpey, si tiene uso la palabra, ¿si va a responder o ya? Bueno, una precisión, no podemos hacer alusión a la vereda, estamos haciendo alusión al asentamiento denominado Montebello que recorrimos, porque allí, bueno, tuvimos la posibilidad de revisar los informes técnicos de visitas de Corpo Caldas, donde realmente la situación es preocupante, se presentan unas grietas, no cualquier grieta, grietas muy profundas, grietas grandes, longitudinales, en varios sentidos, se presentan además caída de viviendas, se presentan agrietamientos de viviendas. Realmente si nosotros, bueno, yo no voy a expedir ningún tipo de certificación porque nosotros no expedimos ni certificaciones ni nada por el estilo y la alcaldía tampoco lo puede hacer. Nosotros lo único que hicimos y en lo cual nos fundamentamos para sugerirle al municipio desincentivar la construcción en esa zona, en ese asentamiento específico, son los estudios básicos de gestión de riesgo de desastres. Esos estudios son estudios muy complejos. Allí estuvimos, inclusive con la honorable concejal estuvimos, nosotros recorrimos, miramos, y con las evidencias que tuvimos de la corporación, más otras evidencias de eventos sucedidos a través de Desinventar y a través de otros medios de compilación de información, pudimos establecer que allí lo que se construye puede irse al suelo. Y ustedes pueden pasar y pueden mirar inclusive los informes que entregó Corpo Caldas, que son la entidad como tal es una de las mejores entidades de riesgo en el país. Entonces, el municipio hace muy bien
hace muy bien en tomar una decisión en el sentido de la protección, en el sentido de la relocalización, en el sentido de las demás demandas del honorable concejal, yo no podría pronunciar, pero los estudios básicos de gestión de riesgo de desastres, junto con la información obtenida desde la corporación, más los antecedentes de la zona, son suficientes para sugerirle a la administración, ya la administración mirará si nos acepta la sugerencia técnica para desincentivar cualquier tipo de desarrollo adicional después de la vigencia del EOT en el sector de derecho. Doctor, hay que aclarar muy bien que estamos hablando de un estudio específico donde hay unos asentamientos en la vía, hay unos asentamientos de remoción de masa subterráneos que son muy difíciles de controlar y están detectados a través de los estudios básicos de riesgo en la franja donde está la mayoría de concentración de viviendas en la vereda de Montebello. Eso no quiere decir que toda la vereda esté en esa condición. Sí, si lo dijimos, hay una imprecisión porque no es en toda la vereda. Además, toda la vereda no, el asentamiento como tal. Es en el asentamiento y concentración de viviendas. Bueno, doctor Norbey, muchísimas gracias por su intervención, por responder todas las incógnitas, las dudas de los honorables concejales. Agradecerle a usted como contratista y consultoría del EOT. Dios le pague, muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Cuente conmigo para lo que necesite. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Claro que sí. Como siempre he sido todas mis intervenciones, gracias. Honorables concejales, estamos listos para la aprobación del acta 026 de 2026. Honorables concejales, ¿alguna consideración para la acta 026 de 2026? Se somete a votación. El acta 026 de 2026 se aprueba por 9 honorables concejales. ¿Quién te reitera correspondencia? ¿No hay correspondencia? Texto de proposiciones y avances. Honorables concejales, se abre espacio de proposiciones. Bien pueda, honorable concejal Cristian Carano, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, presidente, quiero hacer una proposición precisamente en cuanto al esquema de ordenamiento territorial, y es hacer la proposición de un derecho de petición, o sea, a la Secretaría de Infraestructura o al señor contratista, para que nos den a conocer todo ese tema pues, de diagnóstico, de cada uno de los componentes, como lo es convocarla, bueno, gestión del riesgo. ¿Por qué lo digo? Porque como ya lo manifesté, digamos, es lo más importante que hay en este cuatrienio para este Consejo Municipal y para el municipio, porque es una hoja de ruta a prácticamente 12 años. Entonces, es muy importante a donde se vayan a tomar decisiones como las que estábamos hablando de no promover el tema de vivienda, por ejemplo, en partes de
la vereda Montebello, y me imagino que en algunas otras partes también, es nosotros como concejales poder llegar a la comunidad con esas pruebas y decirles, venga, que es que esto no lo inventamos nosotros, aquí está Aguapucando, aquí está Gestión del Riesgo, y precisamente en este perímetro hay una falla geológica, por decirlo de alguna forma, y poderle dar una muy buena respuesta a la comunidad en general. Estaba un poco preocupado porque yo creo que toda la corporación sintió en el momento de que se estaba generalizando en la vereda Montebello de que no se podía construir, ¿cierto? Habíamos generalizado eso, pero ya quedó claro con el contratista que no. Algo importante también, que nos quitaron pues, algunas de las dudas, fue referente al uso del suelo hacia el futuro. Se van a declarar algunas zonas mixtas, industriales, comerciales, residenciales, pero que en el momento no van a haber afectaciones, sino que es al futuro cuando se terminen prácticamente las actividades económicas. Ahí ya pasa el uso del suelo a ser de acuerdo al que viene dentro del esquema de emergencia. Entonces, varias personas me decían, venga, si nos van a quitar el establecimiento, venga, que si nos van a decir que tenemos que poner nuestra actividad económica a donde corresponde. Y no es así, es hacia el futuro. Entonces, presidente, esa es mi proposición de que enviemos de parte de la corporación, tanto al ingeniero de infraestructura como al señor contratista, para que nos responda y nosotros tener todos los diagnósticos claros aquí en la corporación y poder dar parte de la actividad a la comunidad o seguir dando algunas objeciones. Gracias, señor presidente. ¿Alguna consideración honorable final de la proposición? Bien, por honorable concejal. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Cristian. Muy objetiva su proposición. Y anexo a que se nos comparta, estos informes que nosotros vamos a hacer esa evaluación y ese seguimiento, a que sí se tienen todos los estudios correspondientes a cada uno de estos componentes que actualmente se llevan frente a la actualización del esquema de ordenamiento territorial, y es también conocer los informes de evaluación por parte de la supervisión. Yo creo que el contratista le ha venido entregando productos de cumplimiento al municipio, a la Secretaría de Infraestructura, que es el supervisor del contrato. Entonces también conocer, anexo a este informe, todos los informes de seguimiento y de correcciones, si es que en algún momento ha existido a cada uno de estos productos que ha venido entregando el contratista, también por parte de la supervisión de la obra. Muchas gracias. ¿Alguna otra consideración, honorables concejales? Bueno, honorables concejales, la proposición que hace el honorable concejal Cristian Carrillo de enviar un derecho de petición solicitando el estudio a la consultoría y sus componentes sobre el EOT, tanto a la Secretaría de Infraestructura como al contratista consultoría de EOT, y la consideración que hace la honorable concejal Tora, que nos envíen todos los componentes, los estudios que se han llevado a cabo y que se han presentado, digamos, todos los informes, sí, Informes de supervisión y informes de supervisión y seguimiento de sí, la supervisión de la obra, del proyecto. se somete a votación, honorables concejales. La proposición que hace el honorable concejal Cristian Carrillo con la consideración de la honorable concejal Yamida ha sido aprobada por 8 honorables concejales. ¿Algo más para la proposición, honorables concejales? Se cierra el espacio de proposición y se abre el espacio de varios. Bien, puede dar a la honorable concejal. Gracias, señor presidente. En este espacio de varios, como integrante de la Comisión Accidental para hacerle seguimiento al proyecto de optimización de alcantarillado en estas 3 calles urbanas del municipio de Orcasia, pues quiero precisar y siempre he sido muy reiterativa en estas sesiones ordinarias de la afectación que ha venido presentando la aplicación de este material a todo este sector en estas 3 calles, y que de una u otra forma he venido teniendo un diálogo permanente con cada una de las familias de este sector,
y en su momento también nosotros como Comisión Accidental con el secretario de Infraestructura como supervisión de la obra, donde hemos tenido alrededor de unas 4 reuniones por parte de la Comisión Accidental, solicitándole pues como los informes, los avances. Sabemos que es una obra que se suspendió, no se dio terminación, que se ejecutó el recurso, pero no se terminaron las obras, y es por el lado de la calle de Renán Barco. Entonces, comunidad de estos sectores que han venido sufriendo estas afectaciones, pues se venía planeando elevar un derecho de petición ante la administración municipal para solicitarle pues como el cumplimiento y los tiempos, todo el proyecto de estructuración y de pavimentación de estas calles. Y pues hemos visto que el municipio de Norcasia, como muy comprometido ya en darle cumplimiento a algo que ya se venía, porque realmente la comunidad estaba preparada para realizar hasta una manifestación, para realmente atender, porque es que nosotros se lo habíamos expresado reiterativamente en varias ocasiones y en reuniones y encuentros desde la Comisión Accidental, y la administración municipal pues no venía. Entonces, haciendo pues como caso omiso de pronto a lo que nosotros le veníamos presentando. Entonces hemos visto con una gran sorpresa y una gran satisfacción, esperemos y espero como concejal del municipio que realmente esta pavimentación y esta aplicación de este material que realmente se le está aplicando a este sector, a estas calles, pues realmente vayan a ser primero de calidad, de durabilidad en el tiempo, que nosotros no veamos que en medio de, no sé, 2 años, 3 años, a corto plazo, realmente nosotros tengamos que nuevamente la corporación del municipio de Norcasia, como consejo municipal, asignar otra vez unos recursos cuando realmente se pudo haber planeado una estrategia de solución con un material más de calidad, que hubiese sido una pavimentación en concreto. Entonces, en este momento, ahora a las 6:30 de la tarde, hay una invitación, y eso lo sacó el municipio de Norcasia por la página de la administración municipal, el ingeniero Andrés, donde está socializando e invitando a toda la comunidad a participar de un encuentro ahora a las 6:30, donde realmente se va a socializar pues como el proyecto, la socialización del proyecto de solución a esta afectación y a esta continuidad que le falta a la obra, que es el tema de la pavimentación de las vías. Entonces es para hacerles una invitación no solamente a la Comisión Accidental, sino que ojalá pudiésemos estar todos los honorables concejales para escuchar de primera mano pues cómo es que realmente se está haciendo ese trabajo de la pavimentación de la vía, y que nosotros también como corporados podamos darle una respuesta con una certificación y una claridad a nuestros ciudadanos que así lo dispongan, tener pues como esas preguntas a nosotros como concejales. Muchas gracias, presidente, de la intervención. Muchas gracias, honorable concejal Nora, por su pregunta. ¿Algún otro honorable concejal del espacio de la luz? Honorable concejal. Presidente, no, con respecto a la tarea que está haciendo la comisión, honorable concejal Dora, importante la digitalización. Yo considero que en cuanto a por qué no hubo una intervención dentro del contrato de construir en material de cemento, construir en una palabra más técnica, pavimentar en cemento, es porque los recursos sencillamente no alcanzan para eso. O sea, sí hay un avance en cuanto al cambio del acueducto del alcantarillado con el proyecto, pero no hay un convenio administrativo, no se pudo hacer la gestión para poder alcanzar recursos que pudiesen ejecutar de pronto una mejor obra. Para mí esa es la razón, es decir, no alcanzó de alguna manera la gestión para poder llegar allá. Concejadora, eso va a pasar. A futuro se va a tener que arrancar esa mafia y se va a tener que construir ya en cemento. Les voy a poner un caso concreto y no recuerdo el año, pero hablemos de la Vía La Esperanza. Esto fue en un afán y pavimentaron, pero pues nunca decidieron
organizar todo el tema del acueducto alcantarillado, tampoco se visionó hacia el futuro de que eso iba a crecer tanto. Y van a pasar ahorita por allá. Allá tuvieron que nuevamente romper la calle, y es una calle relativamente muy nueva, nuevecita. ¿Y qué tuvieron que hacer para darle solución a esa gente? Romper. ¿Por qué? Porque no hubo una buena planeación. Se perdió el recurso. Gracias, presidente. Gracias, señor. Se cierra el espacio de varios y agotado el orden del día, se da por terminada esta sesión, siendo las 6:10 p.m. Se convoca para el día martes 26 de mayo a las 7 a.m. Muchas gracias, señor.